9 mucamas intentaron calmar a los cuatrillizos y fallaron, hasta que la pobre empleada, 9 mucamas profesionales, cada una con más de 10 años de experiencia en casas de familias adineradas, renunciaron en menos de 6 meses. Todas citaron la misma razón: los cuatrillizos Sandoval eran absolutamente imposibles de controlar. Lloraban día y noche, rechazaban cualquier alimento, destruían todo lo que tocaban y ningún método pedagógico, ninguna técnica de crianza moderna, ninguna paciencia humana parecía suficiente para calmarlos. Pero cuando Refugio Martínez, una empleada doméstica de 38 años, que venía de perder todo en la vida, cruzó el portón de la residencia en las lomas de Chapultepec con su gastada maleta y su corazón marcado por cicatrices invisibles, algo extraordinario estaba por suceder. En su primer día de trabajo, mientras las 9 mucamas anteriores habían fracasado estrepitosamente, Refugio logró lo imposible. Los 4 niños dejaron de llorar por primera vez en 8 meses. ¿Qué tenía esta mujer humilde que ni todo el dinero del mundo, ni toda la preparación profesional habían conseguido? La respuesta te partirá el corazón y te hará creer nuevamente en el poder sanador del amor verdadero. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La mansión de los Sandoval en las lomas de Chapultepec era una obra maestra arquitectónica de 3 pisos, con ventanales que abarcaban paredes completas, jardines diseñados por paisajistas europeos y una alberca con cascada artificial que parecía sacada de una revista de lujo. Rodrigo Sandoval, de 42 años, había construido su fortuna desde cero en la industria tecnológica, creando una empresa de software que ahora cotizaba en la bolsa mexicana y tenía contratos con corporaciones internacionales. Era un hombre brillante, disciplinado y acostumbrado a resolver cualquier problema con lógica, dinero y determinación. Pero los últimos 8 meses le habían enseñado una lección brutal. Hay problemas que ninguna cantidad de recursos puede solucionar. Mateo, Santiago, Emiliano y Sebastián, sus cuatrillizos de apenas 2 años y medio, se habían convertido en su mayor pesadilla desde la muerte de su esposa, Valeria, quien falleció por complicaciones inesperadas 8 meses después del parto. Los bebés, que entonces tenían apenas 8 meses de edad, parecían haber absorbido el dolor de esa pérdida en sus pequeños cuerpos. Desde entonces lloraban de forma inconsolable, rechazaban el alimento, apenas dormían y cuando lo hacían despertaban gritando de terror. Rodrigo había intentado todo. Contrató a la mejor niñera de Ciudad de México, una mujer británica con credenciales impresionantes que trabajó con familias de la realeza europea. Duró 3 semanas antes de renunciar, diciendo que en 30 años de carrera nunca había visto niños tan desconsolados. Luego vino una pedagoga alemana especializada en trauma infantil temprano. Renunció después de un mes, admitiendo que los métodos que funcionaban con otros niños no tenían ningún efecto con los cuatrillizos Sandoval. Una tras otra, 9 mucamas profesionales entraron por esa puerta con confianza y salieron derrotadas, algunas llorando, otras simplemente exhaustas, más allá de lo que el sueldo generoso podía compensar. La 8ª mucama, una mujer robusta de Veracruz llamada Azucena, duró exactamente 11 días. El día de su renuncia, Rodrigo la encontró en la cocina a las 3 de la madrugada, preparando té de tila con las manos temblando. «Señor Sandoval», dijo con la voz quebrada, «esos niños no lloran como niños normales. Lloran como si estuvieran buscando algo que nosotras no podemos darles. He criado 7 hijos propios y cuidado a docenas de niños ajenos, pero estos pequeños tienen un vacío que ninguna de nosotras puede llenar. Necesitan algo más que cuidado profesional. Necesitan a alguien que entienda su dolor desde adentro». Rodrigo no comprendió completamente aquellas palabras en ese momento, pero las recordaría después. La 9ª mucama, Patricia, fue recomendada por la familia Ruiz, vecinos de la colonia Santa Fe, que juraban que era un milagro andante con los niños. Llegó con referencias brillantes, certificaciones internacionales en educación Montessori y una actitud positiva inquebrantable. Duró 19 días. Su último día, Rodrigo
Rodrigo llegó a casa después de una junta importante y la encontró en el jardín, sentada en una banca de piedra, mirando al vacío con los ojos rojos. Los 4 niños estaban en sus cunas, cada uno en su propia habitación para evitar que se activaran mutuamente, llorando con esa intensidad desesperada que ya se había convertido en la banda sonora permanente de la casa. «Lo siento, señor Sandoval», Patricia dijo sin siquiera mirarlo. «Pensé que podría hacerlo. Pensé que mi experiencia sería suficiente, pero esos niños no necesitan técnicas pedagógicas ni rutinas estructuradas. Están buscando algo específico, algo que ninguna de nosotras les ha podido dar. Creo que están buscando el calor exacto de su madre, y ninguna extraña puede replicar eso, no importa cuánto lo intentemos». Esa noche, después de que Patricia se fue, Rodrigo se sentó en su oficina con una copa de whisky que no bebió, mirando las fotografías de Valeria con los bebés recién nacidos. 4 pequeños bultos envueltos en cobijas celestes y blancas. Valeria radiante, a pesar del cansancio extremo del parto múltiple, sosteniendo a 2 de ellos mientras las enfermeras sostenían a los otros 2 para la fotografía. ¿Cómo era posible que solo 8 meses después de esa imagen de felicidad perfecta, él estuviera aquí solo, con 4 niños destrozados y sin ninguna idea de cómo ayudarlos? Los pediatras decían que estaban físicamente sanos. Los psicólogos infantiles hablaban de trauma de separación temprana y teorías de apego interrumpido. Los neurólogos habían hecho todos los estudios posibles y no encontraron nada anormal. El diagnóstico siempre era el mismo. Los niños extrañaban visceralmente a su madre y su dolor era tan profundo que ningún cuidador sustituto lograba consolarlos adecuadamente. Rodrigo llamó a su secretaria Lupita, una mujer eficiente que llevaba 15 años trabajando con él. «Necesito que encuentres a alguien diferente», le dijo con una voz que revelaba desesperación apenas contenida. «No busques más mucamas profesionales con certificaciones elegantes. Busca a alguien que haya conocido el dolor de verdad, alguien que entienda la pérdida desde adentro. No sé si eso existe, pero ya no tengo más ideas». Lupita, que conocía bien la situación porque había visto el desfile de mucamas renunciando una tras otra, asintió pensativa. «Tengo una prima en Iztapalapa», dijo lentamente. «Ella conoce a muchas mujeres que trabajan en casas, mujeres sencillas, sin tantos papeles elegantes, pero con corazones enormes y vidas difíciles. Voy a preguntar si conoce a alguien especial». 3 días después, el nombre de Refugio Martínez llegó hasta Rodrigo a través de una cadena de recomendaciones que más parecía obra del destino que de la casualidad. La prima de Lupita conocía a una señora en Tepito que conocía a Refugio, una mujer de 38 años, viuda desde hacía 3 años, sin hijos propios porque los perdió en el mismo accidente de autobús que le arrebató al esposo en la carretera a Cuernavaca. Trabajaba como empleada doméstica desde entonces, haciendo lo único que sabía hacer bien: cuidar casas y familias ajenas con una dedicación que rayaba en lo maternal. Sus referencias eran simples pero consistentes: honesta, trabajadora, silenciosa, nunca faltaba, nunca se quejaba, trataba todo con un cuidado casi reverente. La señora Rodríguez de Polanco decía que Refugio había cuidado a su madre enferma durante meses, con una ternura que ninguna enfermera profesional había mostrado. El señor Campos de Coyoacán mencionaba que Refugio había organizado su casa después del divorcio y había tratado a sus hijos con tanta dulzura que los niños todavía preguntaban por ella años después. Rodrigo no la entrevistó personalmente. Estaba demasiado ocupado tratando de mantener su empresa a flote mientras se desmoronaba emocionalmente. Le dijo a Lupita que la contratara si le parecía apropiada. Aquella mañana de martes, cuando Refugio Martínez atravesó el portón dorado de la residencia Sandoval, llevaba puesto un vestido sencillo de algodón azul marino, zapatos gastados pero limpios y una expresión de serenidad que contrastaba notablemente con la ansiedad de las mucamas profesionales anteriores. Lupita la recibió en la entrada de servicio y la llevó por los pasillos de mármol de la casa, explicando la situación mientras caminaban. «Refugio, necesito ser completamente honesta contigo», Lupita dijo con seriedad. «Este trabajo es diferente. Los niños del señor Sandoval han estado llorando constantemente desde que su mamá murió hace más de un año. 9 mucamas profesionales, mujeres con muchos estudios y experiencia,
familia no pudieron con ellos. Todos renunciaron. Es probable que esto sea muy difícil para ti también. Refugio escuchaba en silencio, sus ojos oscuros observando cada detalle de la casa con una atención tranquila. ¿Cuántos años tienen los niños?, preguntó con voz suave. 2 años y medio, cuatrillizos. Mateo, Santiago, Emiliano y Sebastián. Son idénticos. Refugio asintió lentamente. Tan pequeños cuando perdieron a su mamá, todavía bebés. Lupita la miró sorprendida por la inmediata comprensión. Exactamente. Tenían apenas 8 meses cuando Valeria, la esposa del señor Sandoval, falleció por complicaciones inesperadas. Desde entonces, los niños no han parado de llorar. Rechazan el alimento, apenas duermen, y cuando alguien intenta consolarlos, lloran aún más fuerte. Es como si estuvieran buscando algo que nadie puede darles. Refugio permaneció callada por un momento, y Lupita notó que sus ojos se habían humedecido levemente. Están buscando el calor específico de su madre. Refugio finalmente dijo: los bebés reconocen el latido del corazón, el olor, la vibración de la voz de quien los gestó. Cuando eso desaparece tan temprano, se quedan con un vacío que duele de una forma que ellos no pueden ni entender ni expresar. Solo saben que algo esencial falta. Lupita sintió un escalofrío. Era exactamente lo que las mucamas anteriores habían dicho con otras palabras, pero viniendo de Refugio sonaba diferente. No era análisis profesional, sino comprensión visceral. ¿Crees que puedes ayudarlos?, preguntó Lupita con una esperanza cautelosa que se negaba a apagar completamente. No lo sé, Refugio respondió con honestidad brutal, pero sé lo que es tener un vacío tan grande que parece que nunca se va a llenar. Si ellos pueden sentir que alguien entiende ese dolor, tal vez puedan empezar a sanar. Lupita la llevó al segundo piso donde estaban las habitaciones de los niños. Rodrigo había contratado a un arquitecto para convertir lo que antes era una suite de invitados en 4 habitaciones pequeñas e idénticas, cada una con su propia cuna, sus propios juguetes, sus propios colores suaves en las paredes. La idea era que si estaban separados, tal vez no se activarían mutuamente en llanto. No había funcionado. Cuando uno lloraba, todos lloraban, sin importar las paredes que los separaran. Era como si estuvieran conectados por un hilo invisible de dolor compartido. En ese momento, los 4 niños estaban llorando. No era el llanto normal de bebés molestos o hambrientos. Era un llanto desgarrador, desesperado, que sonaba como si estuvieran llamando a alguien que no podía responder. Las 2 asistentes temporales que Rodrigo había contratado mientras buscaba una nueva mucama permanente estaban cada una intentando consolar a 2 niños, meciendo las cunas, cantando canciones, ofreciendo biberones que eran rechazados. Cuando Refugio entró a la primera habitación donde estaba Mateo, el llanto era tan intenso que dolía escucharlo. El pequeño tenía el rostro rojo de tanto llorar, sus puñitos apretados, su cuerpecito tenso de angustia. Una de las asistentes, una chica joven llamada Carla, lo estaba sosteniendo torpemente, claramente abrumada. Es inútil, Carla dijo cuando vio a Lupita y Refugio. No quiere leche, no quiere agua, no quiere que lo cargue, no sé qué más hacer. Refugio se acercó despacio. ¿Puedo sostenerlo?, preguntó suavemente. Claro, Carla respondió con alivio evidente, entregando al niño como si fuera una bomba a punto de explotar. Refugio recibió a Mateo en sus brazos con un cuidado infinito. No intentó detener su llanto inmediatamente, no trató de distraerlo con juguetes o sonidos. Simplemente lo sostuvo contra su pecho, acercándolo a su corazón, y comenzó a mecerlo con un ritmo específico, lento y constante, mientras tarareaba una canción sin letra, solo una melodía que parecía venir de algún lugar profundo de su memoria. El llanto de Mateo continuó al principio, pero algo cambió en su intensidad. Se volvió menos desesperado, más como si finalmente alguien estuviera escuchando su llamado. Refugio siguió tarareando, sus labios cerca de la pequeña cabeza del niño, su mano frotando la espalda con movimientos circulares suaves pero firmes. «Estás buscando a tu mami», susurró Refugio con una voz tan baja que casi nadie más podía escucharla. «Sé que la extrañas. Sé que duele no saber dónde está. Mi niño precioso, mi corazón chiquito. Tu mami te amaba tanto. Donde sea que esté ahora, todavía te ama. Y yo estoy aquí para cuidarte mientras ella no puede estar aquí». Mateo dejó de llorar, no gradualmente, sino de repente, como si aquellas
palabras específicas fueran la llave exacta que había estado esperando. Sus ojitos rojos e hinchados miraron a Refugio con una intensidad que no debería ser posible en un niño de 2 años y medio. Luego, para el asombro total de Carla y Lupita, recostó su cabecita en el pecho de Refugio, encontró su pulgar y comenzó a chuparlo, algo que no hacía desde antes de que su madre muriera. «Dios mío», Carla susurró, «¿cómo hiciste eso?» Refugio no respondió, simplemente siguió meciendo a Mateo, tarareando esa melodía sin nombre, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su propio rostro. Llevó a Mateo, ahora casi dormido, a su cuna y lo acostó con una delicadeza extrema. El niño no protestó, solo la miró con esos ojos enormes hasta que sus párpados se cerraron lentamente. En la habitación de al lado, Santiago seguía llorando con desesperación. Refugio entró y repitió exactamente el mismo proceso. Lo tomó en brazos, lo acercó a su corazón, comenzó ese mecimiento específico y ese tarareo sin letra. Esta vez agregó algo más. Empezó a hablarle en voz baja sobre su mamá, usando palabras que Lupita le había contado sobre Valeria. «Tu mami era muy hermosa», Refugio susurraba. «Tenía el pelo largo y brillante. Le encantaba cantar. Estaba tan feliz cuando ustedes nacieron. Los 4 bebés más preciosos que había visto. Te cargaba así, contra su corazón, y te decía que eras su tesoro más grande». Santiago, como su hermano antes, dejó de llorar abruptamente. Sus pequeñas manos se aferraron a la blusa de Refugio y enterró su carita en su cuello. Cuando Refugio lo acostó en su cuna, él también se durmió inmediatamente, algo que no había hecho voluntariamente en meses. En la tercera habitación, Emiliano estaba siendo sostenido por la otra asistente, Mónica, quien estaba visiblemente frustrada después de horas intentando calmarlo sin éxito. «¿Ya vieron que funciona su método?», Mónica dijo con un tono que mezclaba alivio y un poco de resentimiento. «Haga su magia con este también». Refugio tomó a Emiliano sin comentar el tono de Mónica. El proceso fue idéntico: el acercamiento al corazón, el mecimiento rítmico, el tarareo suave, las palabras sobre su mamá. Pero esta vez, Refugio agregó algo más. Empezó a respirar de una manera específica, profunda y lenta, y Emiliano, instintivamente, comenzó a sincronizar su propia respiración agitada con la de ella. En menos de 5 minutos, Emiliano también estaba en silencio, sus párpados cayendo de cansancio, su cuerpecito finalmente relajado. La última habitación era la de Sebastián, el menor de los cuatrillizos por apenas 3 minutos, según el orden de nacimiento. Él estaba solo en su cuna porque las asistentes habían decidido dejarlo llorar, agotadas después de intentar consolarlo sin resultados. Cuando Refugio entró, Sebastián tenía el rostro empapado de lágrimas, su vocecita ronca de tanto llorar, su cuerpecito sacudido por sollozos que parecían demasiado grandes para un ser tan pequeño. Refugio se acercó a la cuna despacio, y cuando Sebastián la vio, por un momento dejó de llorar, simplemente mirándola con una expresión de curiosidad mezclada con desesperanza, como si estuviera pensando que esta persona también fallaría en darle lo que necesitaba. Pero cuando Refugio lo levantó y lo colocó contra su corazón, cuando empezó ese tarareo familiar y ese mecimiento específico, algo extraordinario sucedió. Sebastián no solo dejó de llorar, hizo un sonido que no había hecho desde antes de la muerte de su madre. Rió. Fue una risita pequeña, breve, casi como si estuviera sorprendido de redescubrir que ese sonido existía. Luego se acurrucó contra Refugio, exactamente como sus hermanos habían hecho, y cerró los ojos. Por primera vez en 8 meses, los 4 niños Sandoval estaban en silencio al mismo tiempo. No era el silencio tenso de la resignación o el agotamiento extremo que había ocurrido ocasionalmente antes. Era el silencio pacífico de niños que finalmente se sentían seguros. Lupita estaba parada en el pasillo, mirando a través de las puertas abiertas de las 4 habitaciones, con lágrimas corriendo por su rostro. Carla y Mónica estaban igualmente impactadas, intercambiando miradas de incredulidad absoluta. Refugio salió de la habitación de Sebastián después de asegurarse de que estaba profundamente dormido. Su propio rostro estaba surcado de lágrimas silenciosas, pero había una expresión de paz en sus ojos que no había estado allí cuando llegó esa mañana. ¿Cómo? Lupita finalmente logró preguntar. 9 mujeres profesionales lo intentaron y fallaron. ¿Qué hiciste diferente? Refugio se sentó en una
silla en el pasillo, claramente exhausta emocional y físicamente. No es que hice algo diferente, dijo con voz suave. Es que entendí lo que necesitaban. Esos bebés no necesitan técnicas pedagógicas ni rutinas perfectas. Necesitan sentir que alguien entiende su dolor, que alguien reconoce que están buscando a su mamá y que es válido extrañarla. Las otras mucamas probablemente intentaron distraerlos de su tristeza. Yo la reconocí. Les dije que está bien extrañar a su mamá, que es normal querer que ella regrese, que su dolor es real. Y cuando sintieron que alguien finalmente entendía, pudieron dejar de pelear tanto. Mónica frunció el ceño, pero hablar de la madre muerta no los haría sentir peor. Refugio negó con la cabeza. Cuando pierdes a alguien, especialmente tan joven que ni siquiera puedes procesar qué significa la pérdida, lo peor no es la tristeza, es sentir que tienes que esconder esa tristeza, que no está bien sentir lo que sientes. Estos niños han estado llorando por su mamá durante meses y probablemente cada cuidadora intentó hacer que dejaran de pensar en ella, distrayéndolos con juguetes o canciones alegres. Pero ellos no quieren olvidar, quieren que alguien les diga que está bien recordar, que su mamá fue real, que su amor fue real y que pueden seguir extrañándola mientras aprenden a vivir sin ella físicamente presente. En ese momento, Rodrigo Sandoval llegó a casa. Eran apenas las 2 de la tarde, pero Lupita le había enviado un mensaje urgente. Necesitas venir a casa ahora. Algo increíble está pasando. Rodrigo subió las escaleras esperando encontrar alguna nueva crisis. Tal vez los niños llorando aún más fuerte. Tal vez la nueva empleada renunciando en su primer día como las demás. Lo que encontró, en cambio, fue silencio. Un silencio tan completo que por un momento tuvo miedo de que algo terrible hubiera ocurrido. Corrió por el pasillo, asomándose a cada habitación, y en cada una encontró lo mismo. Uno de sus hijos dormido pacíficamente, con expresiones relajadas en sus rostros que no había visto en casi un año. En el pasillo encontró a Lupita, las dos asistentes, y una mujer que no conocía, una mujer de apariencia sencilla, con ojos profundamente tristes pero amables, sentada en una silla como si acabara de completar la tarea más agotadora de su vida. ¿Qué pasó? Rodrigo susurró, temiendo que si hablaba más alto rompería el hechizo. Los niños están dormidos, todos al mismo tiempo. Lupita se acercó a él. Rodrigo, te presento a Refugio Martínez. Ella es la nueva empleada. Llegó hace 3 horas y logró lo que nadie más pudo hacer. Los calmó a todos. Rodrigo miró a Refugio con una mezcla de asombro, gratitud y algo que no podía identificar completamente. ¿Cómo? Esa palabra pareció ser lo único que podía articular. Refugio se puso de pie, alisando su vestido sencillo con un gesto nervioso. Era la primera vez que estaba cara a cara con su nuevo patrón, y la diferencia de mundos entre ellos era tan obvia como dolorosa. Él vestía un traje que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía. Vivía en una casa que ella nunca podría soñar con tener. Pero en ese momento, parado frente a ella con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas, Rodrigo Sandoval no parecía un millonario poderoso. Parecía simplemente un padre desesperado que acababa de recibir el primer regalo de paz en casi un año. Señor Sandoval, Refugio dijo con voz suave pero clara, sus hijos son niños hermosos que están sufriendo una pérdida que no tienen las palabras para expresar. Solo necesitaban que alguien reconociera su dolor en vez de intentar borrarlo. Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de él, alguna presa de control emocional que había mantenido firme durante meses para no colapsar completamente. Se sentó en el suelo del pasillo, sus piernas simplemente negándose a sostenerlo más, y comenzó a llorar de una forma que no lo había hecho desde el funeral de Valeria. Lupita hizo una seña a las asistentes de que se retiraran discretamente. Refugio se quedó parada sin saber qué hacer hasta que instintivamente se arrodilló junto a Rodrigo y puso una mano gentil en su hombro. Está bien llorar, señor, dijo suavemente. Usted también perdió a alguien que amaba. Su dolor también es real. Y así, en el pasillo del segundo piso de aquella mansión en las lomas de Chapultepec, una empleada doméstica de Iztapalapa que había perdido a su propia familia consoló a un millonario que había perdido a su esposa, mientras 4 niños finalmente dormían en paz después de 8 meses de dolor interminable. Era el principio de algo que ninguno de ellos podía predecir todavía, pero que cambiaría sus vidas para siempre. La semana
semanas siguientes revelaron una transformación que nadie en la casa Sandoval hubiera creído posible. Refugio se instaló en la habitación de empleada del primer piso, un espacio sencillo pero cómodo que anteriormente había albergado a las 9 mucamas que fracasaron. A diferencia de sus predecesoras, Refugio no pidió días libres específicos, no estableció límites estrictos de horario, no solicitó beneficios adicionales. Simplemente se entregó al cuidado de los cuatrillizos con una dedicación que iba más allá del deber profesional. Su rutina comenzaba a las 5 de la mañana. Se levantaba, se duchaba rápidamente y preparaba todo lo necesario para el día de los niños antes de que ellos despertaran. Pero a diferencia de las mucamas anteriores que seguían métodos pedagógicos estructurados y horarios rígidos, Refugio operaba con una intuición que parecía leer las necesidades emocionales de cada niño momento a momento. Mateo, descubrió, necesitaba contacto físico constante. Había sido el primero en nacer y, según Lupita le había contado, era el que Valeria había sostenido primero contra su pecho en la sala de partos. Refugio lo cargaba más frecuentemente que a los otros, siempre contra su corazón, permitiéndole escuchar ese latido constante que parecía calmarlo de inmediato. Santiago, el segundo, era más cauteloso. Observaba todo con ojos analíticos que parecían demasiado viejos para un niño de 2 años y medio. Con él, Refugio hablaba más, explicándole cada cosa que hacía, dándole esa sensación de control y comprensión que necesitaba para sentirse seguro. Emiliano, el tercero, era el más expresivo emocionalmente. Lloraba fácilmente, pero también se reía más rápido que sus hermanos. Refugio le cantaba constantemente canciones de cuna viejas que su propia abuela le había enseñado cuando era niña, melodías que hablaban de amor maternal, protección y pertenencia. Sebastián, el menor, era el más observador y el más sensible a las emociones de los demás. Refugio se dio cuenta de que él captaba el estado de ánimo de cualquier persona en la habitación y reaccionaba a ello. Con él mantenía una calma especial, respirando profundo y hablando con voz suave, incluso cuando estaba cansada o preocupada. Los episodios de llanto no desaparecieron completamente de inmediato. Todavía había momentos difíciles, especialmente por las noches, cuando la ausencia de su madre parecía más aguda. Pero ahora, cuando comenzaban a llorar, Refugio no entraba en pánico ni se frustraba. Simplemente los reunía a todos en su regazo en el suelo de la sala de juegos, los 4 pequeños cuerpos acurrucados alrededor de ella como cachorros buscando calor, y les hablaba sobre Valeria. Les contaba las historias que Lupita le había compartido, cómo su mamá cantaba mientras los bañaba cuando eran recién nacidos, cómo les hacía cosquillas en las pancitas para hacerlos reír, cómo lloraba de felicidad cuando los veía dormir pacíficamente después de una noche difícil. Tu mami les decía que eran sus 4 tesoros más preciosos. Refugio susurraba mientras los acunaba. Decía que Mateo tenía su misma nariz, que Santiago tenía su sonrisa, que Emiliano tenía sus ojos expresivos y que Sebastián tenía su corazón sensible. Los amaba tanto que su amor todavía está aquí, en esta casa, en sus recuerdos, en cada cosa bonita que ven. Los niños escuchaban con una atención absoluta. No entendían todas las palabras, pero comprendían el mensaje esencial. Su madre había sido real, su amor había sido real, y no tenían que olvidarla para poder seguir adelante. Rodrigo observaba estas escenas desde las puertas sin que Refugio lo supiera la mayoría de las veces. Había empezado a llegar más temprano a casa desde que ella comenzó a trabajar, oficialmente para pasar más tiempo con los niños, pero secretamente porque algo en la presencia de Refugio traía una paz a la casa que él mismo anhelaba absorber. Una noche, 3 semanas después de que Refugio comenzara a trabajar, Rodrigo bajó a buscar agua cerca de la medianoche y escuchó un llanto suave viniendo de la habitación de ella. Se detuvo frente a la puerta cerrada, debatiendo si debía tocar o simplemente irse. Finalmente tocó suavemente. Refugio, ¿estás bien? El llanto se detuvo abruptamente. Hubo un silencio, luego sonido de pasos descalzos y la puerta se abrió. Refugio estaba en pijama, su rostro visiblemente mojado de lágrimas. Señor Sandoval, lo siento mucho. No quise hacer ruido. No estoy aquí porque hiciste ruido, Rodrigo dijo suavemente. Estoy aquí porque claramente estás sufriendo. ¿Qué pasa? No es nada, señor. Solo un día difícil. Era el aniversario
aniversario de la muerte de mi esposo y mi bebé. 3 años hoy. Rodrigo sintió como si le hubieran golpeado el pecho. Lupita le había mencionado brevemente que Refugio era viuda y había perdido un embarazo, pero no le había dado detalles ni fechas. Dios mío, Refugio, lo siento tanto. Deberías haber pedido el día libre. No, ella negó con la cabeza firmemente. Necesitaba estar con los niños hoy. Ellos me ayudan más de lo que yo los ayudo a ellos. Cuando cuido a Mateo, Santiago, Emiliano y Sebastián, cuando los veo sanar poco a poco, siento que mi bebé, la hijita que nunca conocí, también está sanando de alguna forma. Sé que no tiene sentido, pero es lo que siento. Tiene todo el sentido del mundo, Rodrigo respondió, su propia voz quebrándose. ¿Puedo pasar? Refugio dudó, consciente de que invitar a su patrón a su habitación privada a medianoche rompía todas las reglas de empleada-empleador. Pero algo en la expresión de Rodrigo, esa vulnerabilidad cruda que raramente mostraba, la hizo asentir y abrir la puerta más amplia. La habitación era espartana. Refugio no había agregado casi nada personal, solo una pequeña fotografía enmarcada en la mesita de noche. Ella más joven, radiante, abrazando a un hombre guapo con una sonrisa amplia. Ambos estaban frente a un pequeño puesto de tacos, sus brazos alrededor del otro, mirando a la cámara con esa felicidad despreocupada de quienes creen que tienen todo el tiempo del mundo por delante. Rodrigo se sentó en la única silla de la habitación, mientras Refugio se sentaba en el borde de la cama, secándose los ojos con un pañuelo. ¿Tu esposo?, preguntó Rodrigo señalando la fotografía. Miguel, Refugio respondió con una sonrisa triste. Teníamos una taquería pequeña en Iztapalapa. Nada elegante, pero era nuestra. Trabajábamos juntos todos los días. Yo tomaba los pedidos y ayudaba a preparar, él cocinaba. Éramos felices, muy felices. Y luego estabas embarazada. Sí, una niña. Íbamos a llamarla Esperanza. Refugio se detuvo, su voz quebrándose. Teníamos 6 meses de embarazo cuando decidimos tomar un fin de semana libre para visitar a la familia de Miguel en Cuernavaca. El autobús tuvo un accidente en la carretera. Miguel murió instantáneamente. Yo sobreviví, pero el trauma fue demasiado. Perdí el bebé 2 días después en el hospital. Rodrigo sintió lágrimas en sus propios ojos. No hay palabras para ese tipo de pérdida. Lo siento, no parece suficiente. No lo es, Refugio admitió, pero es lo único que tenemos. Yo también lo siento por la pérdida de su esposa. Lupita me contó que murió por complicaciones después del parto. Rodrigo asintió, observando la fotografía de Miguel y Refugio, viendo el paralelo doloroso con su propia historia. Valeria desarrolló una infección que nadie detectó a tiempo. 8 meses después del nacimiento de los cuatrillizos, cuando pensábamos que todo el peligro había pasado, su cuerpo simplemente se apagó. Los médicos dijeron que fue sepsis, que se movió demasiado rápido para tratarla. Un día estaba bien, riendo con los bebés, planeando su primer cumpleaños. 3 días después se había ido. Y quedaste solo con 4 bebés de 8 meses. Y tú quedaste sola con deudas médicas y el sueño de una familia destruido. Permanecieron en silencio por un momento 2 personas de mundos completamente diferentes, conectadas por el hilo universal del dolor y la pérdida. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, Rodrigo finalmente dijo. Claro. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo cuidas a mis hijos? ¿Les das tanto amor? Hablas sobre la madre que perdieron sin que tu propio dolor te destruya. Quiero decir, imagino que cuando ves a los niños, piensas en el bebé que perdiste. Refugio tomó la fotografía de la mesita y la sostuvo con cuidado. Pienso en Esperanza todos los días, respondió. Cada vez que cargo a uno de sus hijos, imagino cómo habría sido cargar a mi propia hija. Cada vez que los veo dormir, me pregunto si ella habría dormido así. Cada vez que sonríen, me pregunto si ella habría tenido la sonrisa de Miguel. Y sí, duele tanto que a veces siento que no puedo respirar. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te pones en esa situación día tras día? Porque Refugio levantó los ojos hacia él con una intensidad que lo dejó sin aliento. Cuando cuidó a Mateo, Santiago, Emiliano y Sebastián, no solo los estoy cuidando a ellos, estoy cuidando a la madre que fui en potencia, a la Esperanza que nunca conocí, al futuro que perdí. Cada vez que uno de sus hijos deja de llorar en mis brazos, siento que mi bebé también encuentra un poco de paz donde sea que esté. Cada vez que les hablo sobre su mamá Valeria, también le estoy hablando a Esperanza sobre cómo habría sido
amada. Estoy sanando mi propia herida mientras sano la de ellos. Rodrigo sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido desde la muerte de Valeria. Era más que gratitud, más que respeto. Era reconocimiento de un alma gemela en el dolor, alguien que entendía la geografía específica de la pérdida que él habitaba. Eres extraordinaria, Refugio. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por mis hijos, por mi familia, por mí. No me debes agradecimiento. Sus hijos me han dado un regalo también. Me han dado una razón para seguir adelante. Un propósito que pensé que había perdido para siempre. Se miraron en el silencio de esa habitación pequeña y ambos sintieron algo cambiando entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Finalmente Rodrigo se puso de pie. Debería dejarte descansar. Mañana te preparará el día libre. Es el aniversario de tu pérdida. Necesitas tiempo para procesar. Por favor, Refugio dijo suavemente. Si está bien, prefiero estar con los niños. Ellos son mi manera de procesar. Rodrigo asintió, comprendiendo perfectamente. Entonces al menos déjame hacer algo por ti. Mañana, después de que acuestes a los niños, tengo una botella de vino que Valeria y yo guardábamos para ocasiones especiales. Nunca pude abrirla después de su muerte, porque me parecía una traición beber sin ella. Pero creo que a ella le gustaría que la compartiera con alguien que entiende, alguien que también está tratando de honrar a quien perdió mientras sigue viviendo. Refugio dudó, sabiendo que esto cruzaba otra línea invisible entre empleada y empleador. Pero la soledad que había llevado como una segunda piel durante 3 años se sintió momentáneamente menos pesada en presencia de alguien que verdaderamente entendía. Me gustaría eso, respondió. Gracias, señor Sandoval. Rodrigo, él corrigió. En esta casa, después de medianoche, hablando sobre las personas que amamos y perdimos, creo que podemos ser solo Rodrigo y Refugio, 2 personas tratando de encontrar la manera de seguir adelante. Ella asintió, una pequeña sonrisa triste iluminando brevemente su rostro. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Refugio. Cuando Rodrigo regresó a su habitación esa noche, se sentó en el borde de la cama que había compartido con Valeria y miró la fotografía de su boda en la mesita de noche. Por primera vez desde su muerte, no sintió culpa al pensar en otra mujer. No sintió que estaba traicionando su memoria al encontrar consuelo en la compañía de Refugio. Valeria susurró a la fotografía. Enviaste a la persona correcta para cuidar a nuestros hijos. Sé que lo hiciste y creo que también la enviaste para cuidarme a mí. La noche siguiente, después de que los 4 niños estuvieran profundamente dormidos, después de otro día lleno de pequeños progresos y momentos de alegría genuina, Rodrigo y Refugio se sentaron en la terraza del segundo piso con copas de vino tinto. Era una noche de octubre, el aire fresco pero no frío, la Ciudad de México brillando con miles de luces abajo de ellos. Esta era la ocasión especial que Valeria y yo imaginábamos, Rodrigo dijo mirando su copa. Brindamos cuando los cuatrillizos nacieron sanos, pero guardamos esta botella para cuando cumplieran 1 año, pensando que sería una celebración de haber sobrevivido el primer año de crianza múltiple. Pero ella no llegó a ver ese primer cumpleaños. Refugio sostuvo su copa con ambas manos. Miguel y yo también teníamos planes. Íbamos a expandir la taquería, tal vez abrir un segundo local. Teníamos nombres elegidos para nuestros futuros hijos, 5 en total, porque ambos veníamos de familias grandes y queríamos replicar eso. Esperanza iba a ser la primera. Los otros 4 nunca ni siquiera fueron concebidos. Por un momento permanecieron en silencio, bebiendo el vino que sabía amargo y dulce al mismo tiempo, cargado de memorias y futuros que nunca se materializaron. Puedo preguntarte algo que tal vez es inapropiado, Refugio finalmente dijo. ¿Alguna vez te sientes culpable por seguir viviendo, por encontrar momentos de felicidad a pesar de que Valeria se fue? Rodrigo exhaló lentamente. Todos los días. Cada vez que me río de algo que dicen los niños, cada vez que tengo un buen día en el trabajo, cada vez que disfruto una comida, una parte de mí se siente culpable porque Valeria no está aquí para experimentar esas cosas. Y luego me siento culpable por sentirme culpable, porque sé que ella habría querido que siguiera adelante. Es un ciclo interminable. Refugio asintió vigorosamente. Exactamente. Cuando finalmente pude volver a reír, tal vez 6 meses después del accidente, lloré después, porque sentí que estaba traicionando la memoria de Miguel y
y esperanza al permitirme sentir alegría. Pero una terapeuta del hospital gratuito donde recibí ayuda después del accidente me dijo algo que cambió mi perspectiva. ¿Qué te dijo? Me dijo, los muertos no necesitan nuestro sufrimiento eterno. Ya no pueden sentir dolor. Quienes seguimos aquí somos los que necesitamos encontrar la manera de vivir completamente otra vez. Honramos mejor a quienes perdimos al vivir bien, al amar bien, al permitirnos sanar. Nuestro dolor no los trae de vuelta, pero nuestra sanación les da significado a sus vidas al mostrarnos lo que el amor verdadero puede hacer por nosotros, incluso después de que se va. Rodrigo sintió esas palabras resonando en lo profundo de su ser. Necesitaba escuchar eso. Gracias. Refugio miró las luces de la ciudad abajo. En los últimos 2 meses cuidando a tus hijos, he sentido algo que no sentía desde antes del accidente. He sentido propósito. He sentido que mi capacidad de amar maternalmente no murió con esperanza. Tus hijos me han dado un regalo increíble, la oportunidad de ser la madre que estaba destinada a ser, solo que para niños diferentes a los que imaginé. Y tú, Rodrigo dijo suavemente, nos has dado el regalo de devolvernos la paz. Has logrado lo que 9 mucamas profesionales, con todas sus certificaciones y métodos, no pudieron. Has visto a mis hijos no como un problema a resolver, sino como almas heridas que necesitan comprensión. Se miraron en la luz tenue de la terraza y ambos sintieron el cambio definitivo en su relación. Ya no eran patrón y empleada, eran 2 personas rotas aprendiendo a reconstruirse juntas, unidos por 4 niños pequeños que necesitaban desesperadamente a ambos. Refugio, Rodrigo comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Sé que esto probablemente es inapropiado y puedes decir que no sin ninguna consecuencia para tu trabajo, pero me pregunto si te gustaría cenar conmigo, formalmente. No solo vino en la terraza después de medianoche, como 2 personas que disfrutan de la compañía del otro. Refugio lo miró sorprendida. Rodrigo, yo solo soy una empleada doméstica. Vienes de un mundo completamente diferente al mío. ¿Qué dirá tu familia, tus amigos, sobre ti saliendo con alguien como yo? No me importa lo que digan, Rodrigo respondió con una firmeza que sorprendió a ambos. He vivido mi vida entera preocupándome por las opiniones de otros, construyendo una imagen de éxito y perfección. Y cuando Valeria murió, toda esa imagen se reveló como lo que era, vacía. Lo único que importa ahora son mis hijos y encontrar algo de paz y felicidad genuina. Y cuando estoy cerca de ti, Refugio, siento esas 2 cosas. Pero necesito saber que no te sientes presionada. Si prefieres mantener una relación estrictamente profesional, lo respetaré completamente. Refugio bebió el último sorbo de su vino, dándose tiempo para pensar. Tengo miedo, finalmente admitió. Miedo de que si esto no funciona, pierdan no solo un trabajo, sino también a esos 4 niños que he llegado a amar como si fueran míos. Miedo de que tu mundo y el mío sean demasiado diferentes. Miedo de que mi corazón, que apenas está empezando a sanar, se rompa nuevamente. Entonces vamos despacio, Rodrigo propuso, sin expectativas, sin presión, solo 2 personas conociéndose, viendo si esta conexión que ambos sentimos es real o simplemente es el consuelo mutuo de 2 personas en duelo. Refugio lo miró largamente, viendo no al millonario exitoso, sino al padre viudo, tratando desesperadamente de darles a sus hijos una familia completa nuevamente. Viendo a un hombre que, como ella, estaba aprendiendo que el amor después de la pérdida es posible, solo que diferente. Me gustaría eso, finalmente respondió. Me gustaría cenar contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Rodrigo fue la primera expresión de alegría pura que había mostrado desde la muerte de Valeria. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que su decisión de explorar esta conexión enfrentaría resistencia de lugares inesperados, que el camino hacia la felicidad compartida estaría lleno de desafíos que probarían no solo su compatibilidad, sino su determinación de crear una familia poco convencional, pero auténtica. Pero esa noche, en esa terraza bajo las estrellas apenas visibles sobre la contaminación lumínica de la Ciudad de México, 2 almas heridas permitieron la posibilidad de que el amor no se acaba cuando alguien muere, sino que se transforma y encuentra nuevas maneras de manifestarse. Y en las habitaciones del segundo piso, 4 niños pequeños dormían pacíficamente,
sin saber todavía que la mujer que les había devuelto la paz estaba a punto de convertirse en algo mucho más permanente en sus vidas. Los siguientes meses trajeron una transformación tan profunda en la familia Sandoval que incluso los vecinos más observadores comenzaron a comentar. La casa que había sido conocida en el barrio como la mansión de los niños que nunca dejaban de llorar, ahora resonaba con risas infantiles que se escuchaban desde la calle. Las ventanas que habían permanecido cerradas por meses para contener el llanto ahora estaban abiertas, dejando salir el sonido de juegos, canciones y la alegría contagiosa de 4 niños redescubriendo su infancia. Mateo, Santiago, Emiliano y Sebastián comenzaron a alcanzar los hitos de desarrollo que habían estado retrasados por su trauma. Mateo, que había dejado de caminar después de la muerte de su madre y había regresado a gatear, finalmente volvió a caminar con confianza. Santiago, que había dejado de hablar las pocas palabras que conocía, comenzó a construir un vocabulario impresionante. Emiliano, que se había vuelto apático y retraído, volvió a ser el niño curioso que exploraba todo. Sebastián, que había desarrollado terrores nocturnos severos, finalmente dormía toda la noche sin pesadillas. El cambio más significativo, sin embargo, era su actitud hacia Refugio. Los 4 niños la llamaban Mamá Refú, un apodo que surgió orgánicamente cuando Sebastián intentó decir su nombre completo y salió esa versión adorable. Refugio nunca los corrigió ni intentó que la llamaran por su nombre completo. Entendía que necesitaban una figura materna a quien nombrar, alguien que ocupara ese rol sin intentar reemplazar a Valeria. La relación entre Rodrigo y Refugio se desarrolló lentamente, con una cautela que ambos compartían, conscientes de que había más en juego que solo sus propios corazones. Su primera cena formal fue en un restaurante discreto en Coyoacán, lejos de las zonas donde Rodrigo podría encontrarse con conocidos de su círculo social. Hablaron durante horas sobre todo y nada, sus infancias, sus sueños de juventud, sus miedos actuales, sus esperanzas para el futuro. Refugio le contó sobre crecer en una familia grande en Puebla, ser la mayor de 7 hermanos, aprender a cocinar al lado de su abuela, soñar con tener su propio restaurante algún día. Rodrigo le habló sobre la presión de construir un imperio empresarial, la soledad de estar en la cima, el constante temor de fracasar y decepcionar a quienes dependían de él. Descubrieron que a pesar de venir de mundos diferentes, compartían valores fundamentales, la importancia de la familia, la creencia en el trabajo honesto, el deseo de dejar un legado positivo. También descubrieron que se hacían reír mutuamente, algo que ninguno había experimentado genuinamente en años. Para su tercera cita, Rodrigo llevó a Refugio a un museo de arte moderno. Ella confesó que nunca había estado en un museo, que el arte siempre le había parecido algo para gente educada que sabía cómo interpretarlo. Rodrigo le dijo que él tampoco entendía la mayoría de las piezas, que el arte no se trataba de entender, sino de sentir. Caminaron por las galerías tomados de la mano, deteniéndose frente a pinturas y esculturas, compartiendo sus reacciones honestas, sin pretensiones de conocimiento sofisticado. Frente a una pintura particular, una imagen abstracta de una mujer fragmentada pero claramente maternal, sosteniendo lo que parecían ser múltiples niños que se fusionaban en su abrazo, Refugio se detuvo y lloró silenciosamente. Rodrigo la abrazó allí en la galería, sin preguntar, simplemente sosteniéndola mientras ella procesaba emociones que ni ella misma podía nombrar completamente. «Es hermoso», Refugio finalmente susurró. «Es como si el artista supiera lo que es amar a niños que perdieron a su madre, como si entendiera que puedes darles tu amor sin borrar el amor de quien vino antes». «Es exactamente eso», Rodrigo respondió, leyendo la placa junto a la pintura. «Se llama maternidad compartida. El artista la pintó después de que su hermana muriera y él y su esposa adoptaron a sus sobrinos». Refugio miró la pintura con nueva comprensión. Entonces él lo entendió. Entendió que el amor materno no es exclusivo, que puede venir de diferentes fuentes y todas son válidas. Rodrigo giró a Refugio hacia él. «Tú entiendes eso mejor que nadie que conozco. Has amado a mis hijos, sin intentar hacerles olvidar a Valeria. Has mantenido su memoria viva mientras creates nuevos recuerdos. Eso es un regalo extraordinario». Refugio se secó las lágrimas. «Solo hago lo que habría querido que alguien hiciera
por esperanza si las cosas hubieran sido diferentes. Si yo hubiera muerto y mi bebé hubiera sobrevivido, habría querido que alguien la amara completamente, pero también le hablara de mí, le dijera cuánto la amé, le mantuviera viva mi memoria. Eso es exactamente lo que Valeria habría querido, Rodrigo dijo, y creo que ella te envió a nosotros. No creo en muchas coincidencias, pero encuentro imposible creer que justo la mujer correcta, con la historia correcta, con el corazón correcto, llegara exactamente cuando más la necesitábamos por simple azar. Su relación se profundizó naturalmente, pero mantuvieron la discreción cuidadosamente. En la casa, Refugio seguía siendo oficialmente la empleada, aunque todos sabían que su rol había evolucionado mucho más allá de eso. Lupita, que los había visto crecer más cerca, aprobaba completamente, diciéndole a Rodrigo en privado que Refugio era exactamente el tipo de mujer que Valeria habría elegido para él si pudiera. Las asistentes Carla y Mónica, inicialmente resentidas por cómo Refugio había logrado lo que ellas no pudieron, eventualmente aceptaron que había algo especial en la conexión entre ella y los niños que iba más allá de técnica o entrenamiento. El primer desafío real vino cuando la madre de Rodrigo, Dolores Sandoval, anunció que vendría a visitar desde Monterrey. Dolores era una mujer de 67 años, elegante, tradicional y con opiniones muy fuertes sobre la clase social y las apariencias. Había adorado a Valeria, quien venía de una familia acomodada de Guadalajara y encajaba perfectamente en el mundo de los Sandoval. Cuando Lupita mencionó casualmente que Rodrigo estaba saliendo con alguien, Dolores se emocionó inmediatamente. «Oh, qué maravilloso», dijo por teléfono. «Ya era tiempo de que siguiera adelante. ¿Quién es ella? ¿De qué familia? La conozco». Lupita tragó saliva, dándose cuenta de su error. Realmente debería preguntarle a Rodrigo sobre eso. Él le contará cuando llegue. Rodrigo sabía que la visita de su madre sería complicada. Consideró no decirle nada sobre Refugio, mantener su relación en secreto durante la visita. Pero cuando habló con Refugio al respecto, ella fue clara. «Si te avergüenzas de mí frente a tu familia», Refugio dijo suavemente pero con firmeza, «entonces deberíamos reconsiderar lo que estamos haciendo. No puedo y no voy a hacer un secreto sucio. Tengo demasiada dignidad para eso, sin importar cuánto dinero tengas o cuánto ame a tus hijos». «No me avergüenzo de ti», Rodrigo insistió. «Tengo miedo de cómo mi madre reaccionará, de las cosas hirientes que podría decir, de cómo eso podría afectarte. Entonces protégeme en ese momento, defiéndeme, pero no me escondas». Rodrigo supo en ese instante que Refugio tenía razón. Si realmente quería un futuro con ella, necesitaba estar dispuesto a defenderla ante cualquiera, incluida su madre. Cuando Dolores llegó a la casa, los cuatrillizos corrieron a abrazarla como habían hecho siempre. Ella era la abuela que los visitaba cada pocos meses, siempre con regalos extravagantes y historias sobre su padre cuando era niño. Pero esta vez, después de los abrazos iniciales, los 4 niños hicieron algo que sorprendió completamente a Dolores. «Abuela, mira», Mateo dijo tomándola de la mano. «Mamá Refú hizo galletas. Ven a conocerla». Dolores miró a Rodrigo con confusión. «Mamá Refú». Antes de que Rodrigo pudiera explicar, los 4 niños arrastraron a su abuela hacia la cocina, donde Refugio estaba sacando una bandeja de galletas del horno. Llevaba un vestido sencillo pero bonito, su cabello recogido en una cola de caballo, y cuando se volteó y vio a Dolores, su expresión se mantuvo serena pero respetuosa. «Usted debe ser la señora Dolores, Refugio», dijo con una sonrisa amable. «Los niños hablan mucho sobre su abuela. Soy Refugio Martínez. Mucho gusto». Dolores miró a Refugio, luego a los niños aferrados a sus piernas, llamándola mamá Refu, luego a Rodrigo, que acababa de entrar a la cocina con expresión tensa. «¿Son las mucamas nuevas?», Dolores preguntó, usando el plural con confusión. «Mamá», Rodrigo dijo, «puedo hablar contigo en privado». Los niños, inconscientes de la tensión de los adultos, seguían hablando todos a la vez sobre mamá Refu. «Abuela, mamá Refu hace el mejor puré de manzana. Mamá Refu nos lee cuentos antes de dormir. Mamá Refu nos enseñó una canción nueva. Mamá Refu nos habla de mamá Valeria y dice que nos amaba mucho desde el cielo». Esta última frase detuvo a Dolores en seco. Ella miró a Refugio con una expresión diferente, todavía confundida, pero menos dura. «¿Hablas de Valeria con ellos?» «Es importante», Refugio respondió.
respondió suavemente. Que recuerden a su madre. Ella era parte de ellos y nunca debe ser olvidada. En la oficina, después de que Lupita se llevara a los niños al jardín, Dolores se enfrentó a Rodrigo con los brazos cruzados. Explícame qué está pasando aquí. ¿Por qué tus hijos llaman mamá a la mucama? No es la mucama, mamá. Bueno, es la mucama, pero es más que eso. Refugio es quien salvó a tus nietos cuando estaban destrozados por la muerte de Valeria. Es quien logró lo que 9 mujeres profesionales no pudieron. Y es la mujer de quien me estoy enamorando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores se sentó lentamente en el sofá de cuero de la oficina, su rostro pasando por una serie de expresiones: shock, incredulidad y finalmente algo que parecía dolor. Rodrigo comenzó con voz controlada. Entiendo que has estado solo, que has estado sufriendo, y agradezco que esa mujer haya ayudado a los niños, pero enamorarte de la empleada doméstica, ¿qué dirá la gente? ¿Qué pensarán nuestros socios, nuestros amigos? No me importa lo que piensen. Rodrigo respondió con una firmeza que sorprendió a su madre. Pasé años de mi vida construyendo una imagen perfecta, preocupándome por las opiniones de gente que ni siquiera estuvo aquí cuando Valeria murió, que no vio a mis hijos sufrir, que no vio mi dolor. Refugio sí lo vio. Refugio lo entendió porque ella también ha perdido todo. Ella perdió a su esposo y a su bebé en un accidente. Sabe exactamente lo que es el dolor que hemos vivido. Dolores pareció ablandarse ligeramente ante esto. Lo siento por sus pérdidas, pero eso no significa que sea la pareja apropiada para ti. Entonces, ¿quién es apropiada, mamá? Otra mujer de familia rica que nunca ha conocido el dolor real. Alguien que vea a mis hijos como un proyecto o una obligación. Refugio los ama, genuinamente, completamente, y ellos la aman a ella. Mira cómo la llaman. Dolores negó con la cabeza. Están confundidos. Son niños pequeños que extrañan a su madre y están transfiriendo ese amor a la primera figura maternal que encuentran. No es confusión, es sanación. Y antes de que juzgues a Refugio, basándote en su origen o su trabajo, al menos conócela, habla con ella, ve cómo interactúa con los niños. Luego puedes opinar. Dolores aceptó, principalmente porque sabía que si se oponía demasiado fuerte inmediatamente, podría alejar a su hijo. Los siguientes días fueron incómodos, pero reveladores. Dolores observó a Refugio con los ojos críticos de una suegra protectora, buscando fallas, buscando signos de que era una interesada que había seducido a su hijo vulnerable. Pero lo que vio la dejó confundida. Refugio nunca actuaba como si fuera más que la empleada cuando Dolores estaba presente. No se tomaba libertades, no hacía demandas, no gastaba el dinero de Rodrigo en cosas innecesarias. De hecho, Dolores descubrió que Refugio todavía llevaba el mismo vestido viejo que había usado el primer día, rotando solo 3 conjuntos de ropa que claramente había tenido por años. Cuando Dolores le preguntó a Lupita sobre esto en privado, la secretaria explicó: Refugio manda la mayoría de su sueldo a su familia en Puebla. Su padre está enfermo y ella está ayudando a pagar los tratamientos. Solo se queda con lo mínimo para sus necesidades básicas. Le he ofrecido llevarla de compras, usar la cuenta de la casa, pero siempre se niega. Dice que no necesita nada elegante, que lo importante es que los niños estén bien. Pero lo que realmente cambió la opinión de Dolores fue una conversación que escuchó sin querer. Era tarde en la noche y Dolores había bajado por agua cuando escuchó voces en la sala. Era Rodrigo y Refugio conversando en el sofá. No deberían estar aquí, Refugio estaba diciendo. Sé que tu mamá desaprueba nuestra relación. Tal vez tiene razón. Tal vez soy demasiado diferente de tu mundo. No quiero causar problemas entre tú y tu familia. Tú eres mi familia ahora, Rodrigo respondió. Tú y los niños. Mi madre va a tener que aceptarlo o no, pero no voy a renunciar a la felicidad que finalmente encontré después de un año de oscuridad. Pero piensa en lo que significa, Rodrigo. Si esto continúa, si realmente construimos una vida juntos, vas a enfrentar juicio constante. Tus socios de negocios, tus amigos, toda tu clase social va a cuestionar tu decisión. Yo sé lo que es ser juzgada. He sido pobre toda mi vida, pero tú no. Estás acostumbrado al respeto, a ser admirado. Estás seguro de que puedes vivir con la desaprobación de tu mundo. Mi mundo, Rodrigo dijo con una amargura que Dolores nunca había escuchado en su voz. No estuvo aquí cuando más los necesité. Mi mundo no salvó a mis hijos. Tú lo hiciste. Así que sí, estoy completamente
dispuesto a cambiar mi mundo por uno donde tú estés en el centro. Dolores sintió lágrimas en sus ojos escuchando a su hijo. Había criado a Rodrigo para valorar la posición social, la apariencia, el éxito medible, pero en ese momento comprendió que había criado a un hombre tan enfocado en construir un imperio externo que casi pierde su familia interna. Y era esta mujer humilde, esta empleada doméstica con un corazón roto pero generoso, quien lo había traído de vuelta. A la mañana siguiente, Dolores pidió hablar con Refugio en privado. Se sentaron en el jardín mientras los niños jugaban cerca con Lupita, supervisándolos. Refugio, Dolores comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No voy a pretender que esto es fácil para mí. Vengo de una generación y un mundo donde las clases sociales significan algo, donde quién eres y de dónde vienes importa. Y mi primera reacción cuando me enteré de tu relación con mi hijo fue protegerlo, proteger a mis nietos, proteger nuestra familia de lo que temía que fuera una situación inapropiada. Refugio escuchaba en silencio, su expresión serena pero atenta. Entiendo, señora Dolores, y respeto su preocupación. Cualquier madre sentiría lo mismo, pero he pasado estos días observándote. Dolores continuó. He visto cómo cuidas a mis nietos con una devoción que va más allá del deber. He visto cómo hablas de Valeria con reverencia y amor, manteniendo su memoria viva para esos niños. He escuchado cómo hablas con mi hijo, animándolo a ser fiel a sí mismo, incluso si eso significa desafiar las expectativas sociales. Y me doy cuenta de que estaba buscando en ti las cualidades equivocadas. Estaba buscando señales de que eras una interesada, una oportunista. Pero lo que veo es una mujer de integridad que ha sufrido pérdidas devastadoras y aún así mantiene la capacidad de amar generosamente. Los ojos de Refugio se llenaron de lágrimas. Señora Dolores, yo amo a su hijo y amo a esos 4 niños como si los hubiera parido yo misma, pero nunca, nunca intentaría reemplazar a Valeria en sus memorias o en el corazón de esta familia. Ella fue y siempre será la primera madre de esos niños. Yo solo espero ser un complemento, alguien que pueda darles el amor maternal que necesitan mientras honro lo que ella fue para ellos. Dolores tomó las manos de Refugio entre las suyas. No estás reemplazando a Valeria, estás continuando el amor que ella comenzó, y eso es un regalo precioso. Perdóname por juzgarte antes de conocerte. Y bienvenida a nuestra familia. Las dos mujeres se abrazaron, y en ese abrazo, décadas de división de clases sociales se disolvieron frente al reconocimiento de algo más fundamental, el amor maternal, el dolor compartido y la capacidad humana de sanar y crear familia en formas no tradicionales. Los meses siguientes trajeron cambios fundamentales en la estructura de la familia Sandoval. Refugio se mudó oficialmente de la habitación de empleada a una suite de invitados en el segundo piso, cerca, pero no compartiendo habitación con Rodrigo, respetando su deseo de tomar las cosas lentamente. Su rol en la casa evolucionó orgánicamente. Ya no era la empleada doméstica, sino algo entre madre adoptiva y madrastra, aunque los documentos legales aún no reflejaban eso. Los cuatrillizos, ahora de 3 años, y con capacidades de comunicación mucho más desarrolladas, hacían preguntas constantemente sobre su situación familiar. Mamá Refu, Sebastián preguntó una noche durante el cuento antes de dormir. ¿Vas a quedarte para siempre? Voy a quedarme todo el tiempo que me necesiten. Refugio respondió honestamente. Y los necesito a ustedes también, así que creo que eso significa que sí, para siempre. Pero tenemos 2 mamás ahora, Emiliano observó. Mamá Valeria, que está en el cielo, y mamá Refu, que está aquí. Eso está bien, ¿verdad? Está perfecto, Refugio aseguró. Algunas familias tienen estructuras diferentes. Ustedes tienen la suerte de tener 2 mamás que los aman, solo que una no puede estar aquí físicamente. Y papá te ama, Mateo agregó con la lógica simple de un niño. Lo vimos dándote besos en el jardín. Refugio se sonrojó. Bueno, sí, tu papá y yo nos queremos mucho. ¿Eso significa que vas a ser nuestra mamá de verdad? Santiago preguntó. Con papeles y todo. Me gustaría eso, Refugio respondió. Pero esas son decisiones que los adultos necesitan hacer juntos. Lo que puedo prometerte es que pase lo que pase con papeles o títulos. Mi amor por ustedes nunca va a cambiar. A ustedes 4 los amo como si fueran míos. Y eso es para siempre. Los niños se acurrucaron alrededor de ella, satisfechos con esa respuesta. Refugio miró hacia la puerta y vio a Rodrigo parado
parado allí, observando la escena con una expresión de profunda emoción. Más tarde esa noche, después de que los niños finalmente se durmieran, Rodrigo y Refugio se sentaron en su terraza habitual. Escuché tu conversación con los niños, Rodrigo comenzó, sobre papeles y títulos. Refugio asintió. Están tratando de entender qué somos, qué es esta familia. Y honestamente, yo también estoy tratando de entenderlo. Entonces déjame aclararlo, Rodrigo dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Refugio Martínez, te amo. Amo tu fuerza, tu compasión, tu capacidad de sanar mientras estás rota. Amo cómo amas a mis hijos como si fueran tuyos. Amo cómo honras la memoria de Valeria mientras creas nuevos recuerdos. Amo cómo me haces querer ser mejor hombre, mejor padre, mejor ser humano, y quiero que seas mi esposa, no porque necesites un rescate financiero, no porque mis hijos necesiten una madre, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Abrió la caja, revelando un anillo simple pero hermoso, una esmeralda rodeada de diamantes pequeños. La esmeralda es por esperanza, Rodrigo explicó. El nombre que elegiste para tu bebé significa esperanza, y tú trajiste esperanza de vuelta a esta familia. Los diamantes representan a Valeria y a Miguel, las personas que amamos y perdimos, pero que nos hicieron quienes somos. Este anillo es un símbolo de que nuestro amor no borra el pasado, sino que lo honra mientras construye el futuro. Refugio lloró abiertamente. Rodrigo, ¿estás seguro? Tu mundo va a juzgarte. Van a decir que te rebajaste, que me aprovecho de ti, que solo quiero tu dinero. Ya me han juzgado, Rodrigo respondió. ¿Y sabes qué? No me importa. He pasado suficiente tiempo preocupándome por opiniones de gente que nunca estuvo aquí en las trincheras conmigo. Tú estuviste aquí. Tú salvaste a mi familia cuando nadie más pudo. Eres la mujer más extraordinaria que conozco, sin importar de dónde vienes o cuánto dinero tienes. Sí, Refugio susurró. Sí, quiero casarme contigo. Rodrigo deslizó el anillo en su dedo y la besó, y en ese beso había la promesa de un futuro construido sobre los escombros de tragedias pasadas. Una familia poco convencional pero auténtica, un amor que honraba a quienes perdieron mientras celebraba a quienes encontraron. Su boda, 6 meses después, fue deliberadamente íntima. Se casaron en el jardín de la casa con solo familia cercana y amigos verdaderos presentes. Los cuatrillizos, ahora de 3 años y medio, fueron los padrinos de honor, cada uno con un pequeño ramo de flores que arrojaron durante la ceremonia con entusiasmo adorable pero descoordinado. Dolores lloró durante toda la ceremonia, finalmente aceptando completamente que esta mujer sencilla era exactamente quien su hijo y sus nietos necesitaban. Lupita, quien había sido instrumental en traer a Refugio a sus vidas, sonreía con satisfacción, sabiendo que su instinto había sido correcto. En el momento de los votos, tanto Rodrigo como Refugio hicieron algo inusual. Después de prometerse amor mutuo, se voltearon hacia los 4 niños y les hicieron votos también. Mateo, Santiago, Emiliano y Sebastián. Refugio dijo arrodillándose para estar a su altura: prometo amarlos, protegerlos, guiarlos y apoyarlos todos los días de mi vida. Prometo honrar la memoria de su primera mamá mientras soy la mejor segunda mamá que puedo ser. Prometo que nunca estarán solos o sin amor. Rodrigo agregó sus propios votos a los niños. Prometo darles una familia donde el amor sea más importante que cualquier otra cosa. Prometo que mamá Refú y yo trabajaremos juntos para darles el hogar feliz que merecen. Prometo que siempre recordaremos a mamá Valeria y nos aseguraremos de que sepan cuánto los amó. Los 4 niños, sin entender completamente la solemnidad del momento pero sintiendo su importancia, abrazaron a Refugio y Rodrigo simultáneamente, creando una imagen que el fotógrafo capturó perfectamente. Una familia rehecha, diferente de lo que alguna vez fue, pero completa de una nueva manera. El año siguiente trajo desafíos, por supuesto. Algunos de los socios de negocio de Rodrigo efectivamente cuestionaron su elección de esposa. Algunos eventos sociales se volvieron incómodos cuando presentaba Refugio y otros recordaban que ella había sido la empleada doméstica. Pero Rodrigo se mantuvo firme y gradualmente, a medida que la gente veía la autenticidad de su relación y la transformación positiva en su familia, la mayoría de las críticas se apagaron. Refugio florecía en su nuevo rol. Se inscribió en clases de administración
administración empresarial, no porque Rodrigo lo pidiera, sino porque genuinamente quería entender mejor su mundo. Empezó un proyecto para ayudar a otras empleadas domésticas, creando un programa de capacitación y apoyo emocional para mujeres en trabajos similares que enfrentaban sus propios traumas. También insistió en mantener contacto con sus raíces, llevando regularmente a los niños a Iztapalapa para que conocieran la realidad de México más allá de las lomas de Chapultepec, para que entendieran que la humanidad y el valor no se medían por el dinero o la posición social. Los cuatrillizos crecieron en esta familia híbrida, aprendiendo desde temprana edad que el amor viene en muchas formas, que la familia puede ser creada y no solo nacida, que honrar el pasado y abrazar el futuro no son mutuamente excluyentes. 5 años después de que Refugio llegara por primera vez a través de ese portón dorado, la familia Sandoval Martínez, como ahora se llamaban oficialmente, se reunió para celebrar el 8º cumpleaños de los cuatrillizos. La fiesta estaba llena de amigos de la escuela, familia extendida y significativamente 3 familias que habían sido parte del programa de apoyo de Refugio, empleadas domésticas que ella había ayudado a procesar sus propios traumas y que ahora consideraba amigas cercanas. Durante la fiesta, mientras los niños jugaban y los adultos conversaban, Mateo se acercó a Refugio con una pregunta. Mamá Refu, ¿sabes lo que me contó la maestra el otro día? ¿Qué, mi amor? Dijo que algunas personas piensan que las familias necesitan ser de cierta manera para ser reales, pero yo le dije que nuestra familia es real aunque sea diferente. Tenemos una mamá en el cielo y una mamá aquí, y ambas son importantes. La maestra dijo que tengo razón, que el amor es lo que hace real a una familia. Refugio sintió lágrimas en sus ojos. Tu maestra es muy sabia, y tú también. Santiago, escuchando la conversación, agregó. Y yo le dije a un niño en la escuela que tengo suerte porque tengo 2 mamás que me aman. Él solo tiene una, así que soy el doble de afortunado. Todos rieron ante la lógica simple del niño, pero había verdad en ella. Esta familia, construida sobre ruinas, sanada a través de comprensión mutua, unida por amor que trascendía las definiciones tradicionales, era abundantemente bendecida. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran y los niños estuvieran dormidos, exhaustos de tanta celebración, Rodrigo y Refugio se sentaron en su terraza, el lugar donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido. ¿Recuerdas la primera noche que nos sentamos aquí? Rodrigo preguntó, cuando compartimos esa botella de vino que habías guardado para Valeria. ¿Cómo podría olvidarlo? Refugio respondió. Estaba aterrada y emocionada al mismo tiempo. No sabía que esa noche cambiaría mi vida completamente. Cambió ambas nuestras vidas y las vidas de 4 niños que estaban perdidos en su dolor. Rodrigo tomó su mano. ¿Sabes lo que creo? Creo que Valeria y Miguel, donde sea que estén, planearon esto juntos. Encontraron a 2 personas rotas que necesitaban sanarse mutuamente y a 4 niños que necesitaban una madre que entendiera el dolor desde adentro. Refugio sonrió a través de lágrimas. Me gusta esa idea. Me gusta pensar que nuestros seres amados que perdimos nos guiaron el uno hacia el otro. Miraron las luces de la Ciudad de México abajo, pensando en los viajes imposibles que los habían traído a ese momento. Una empleada doméstica de Iztapalapa que perdió todo. Un millonario de las Lomas que descubrió que el dinero no puede comprar sanación. 4 niños traumatizados que encontraron su voz nuevamente. Una familia imposible que se volvió real a través del poder del amor incondicional. Y en las habitaciones del 2º piso, Mateo, Santiago, Emiliano y Sebastián dormían pacíficamente, sus rostros relajados y contentos, soñando con cumpleaños y aventuras, completamente inconscientes de que eran la prueba viviente de que los finales más hermosos a menudo nacen de los comienzos más dolorosos y que el amor verdadero no sigue las reglas de la sociedad, sino las del corazón. ¿Y tú crees que el amor verdadero puede sanar incluso las heridas más profundas? ¿Que la familia se crea con dedicación y corazón, no solo con sangre? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado. Una nueva historia de superación te espera.